Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Os puedo asegurar que llevo años en el mundo de la comunicación. Rozan los 33, 34 años. Centenares de entrevistas a autores de libros, investigadores, etc. Pero lo que hoy aquí ha pasado y todo gira alrededor de un libro no me había pasado jamás. ¡Qué fuerte! Y antes que nada, vamos a saludar al autor de este misterioso libro, que ya sé que lo habéis echado un poco de menos, pero que ya lo tenemos aquí. Saludamos a Castell Tristán de Pinós. Tristán, muy buenos días. Hoy tenemos un día realmente en el cual se están manifestando fuerzas y poderes, lo cual tendría que ser habitual en tu programa. Pero bueno, al menos es habitual en mi vida, ¿eh? Y a veces cuando toco algún tipo de tema siempre pasan hechos físicos en el mundo cibernético, por descontado, porque es muy sensible a los poderes espirituales. Pero en el mundo físico, desde que salgan libros disparados de la biblioteca que me rodea y otras cosas, pues siempre ocurren hechos extraordinarios. Ocurran hechos extraordinarios. Sin entrar al detalle, tu libro, de la editorial EAS, ya nos ha llegado hace unos días, con ganas de entrevistarte. Lo has titulado Los esenios, la superación de la muerte. Pero antes de entrar en materia, tengo que decir que desde que este libro ha llegado a mis manos, me han pasado dos cosas tan extrañas como insólitas. Una, antes de entrar en programa, le he comentado a Tristán porque tenía que comentárselo. Es tan sumamente de guión de película de Hollywood y además no puedo contarlo o no debería contarlo, pero es insólito. Y después, cuando ya estaba en el estudio de radio, Tristán ha sido copartícipe de las anomalías que han habido aquí, que a veces hay algunas, sí, pero esta ha sido tan escandalosa que he tenido que pedir refuerzos al departamento técnico porque yo, años trabajando con esta mesa de sonido, no me salía de ninguna manera. Lo que dices, Tristán, a veces se mueven energías que, como decimos en catalán, de unido. Y sí, en este caso Dios da, efectivamente. Cuando entramos en campos espirituales muy poderosos, se manifiestan. Y esto, claro, nos hemos olvidado de aquellas sesiones espiritistas del siglo XIX en la que aparecían ectoplasmas, se movía todo, había telequinesis, había casos que obviamente pues eran fraudes, pero muchísimos otros inexplicables. Realmente el mundo del espíritu, el mundo de la supermateria, tiene unas leyes que no son las que rigen en nuestro mundo rutinario. Y ocurren cosas. Y yo creo que esta mañana ocurren. Estoy mirando la portada de mi libro y hay esta fotografía de Agénaton con esta mirada tan absolutamente poderosa. Y digo, bueno, es que yo cada vez que miro la cara de este hombre recibo algún tipo de energía que no me producen otras imágenes. Sin lugar a dudas, porque yo la contraportada que sale su mujer Nefertiti me parece fantástica, pero es la portada que algo tiene, que algo mueve. Y a lo mejor, mira, casi te lo digo, te sale un segundo libro de las consecuencias, por decirlo de alguna manera, de tener este libro en tus manos cerca de ti. Bueno, vamos a entrar en materia, porque yo me siento un poco honrado de que este gran investigador como es Tristán Castell de Pinós, a raíz de una conversa en radio, pues le diera el chispazo al universo y digo, oiga, señor Tristán, ¿y si escribiera un libro sobre los esenios? ¿Recuerdas? Sí, he de decir que además es que se reúnen en estos momentos, digamos, como un chispazo, un cruce de energías en el espacio-tiempo que han generado una nueva puerta, ¿no? Y todo está relacionado con Sapiens y contigo, Ferran, porque francamente, a partir de nuestras conversaciones y de mi presencia, no en el último congreso, sino en el anterior, que nació la idea de escribir mi teoría sobre los esenios, que ya habíamos expresado de una forma muy amplia en las charlas previas de tu programa. Y hay más todavía. En estos momentos estamos a las puertas de la publicación de otro libro que también nace de ese anterior congreso, en el cual Felipe Botalla y yo, que éramos asistentes, y hablamos sobre el tema de los esenios. Y entonces él me preguntó, ¿y esto qué relación? Porque yo dije, esto tiene una cierta relación con el pulso, digamos, vital
este horroroso de la Segunda Guerra Mundial, que fue un holocausto absolutamente brutal. Y entonces dije, sí, fíjate que hay una serie de eventos en la Segunda Guerra Mundial que están rodeados de eventos de descubrimientos alrededor de los esenios. El descubrimiento de los primeros evangelios esenios en el monasterio de Montecassino en 1937 por Edmond Bordeaux-Sekeli, el descubrimiento de los papiros enterrados en Al-Hamadí, que por cierto estaban enterrados entre Abidos y Dendera, en esa curva, ese meandro del río Nilo tan poderoso, y finalmente en 1947 la aparición oficial, porque creo que aparecieron desde mucho antes los manuscritos y los pergaminos del Mar Muerto. Y entonces, a ver, digo, y el tema empieza en Montecassino, y entonces comentamos, fíjate, curioso que Montecassino, que era un lugar que no tenía ningún tipo de importancia militar, fuera una de las batallas más crueles y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces también hablamos de que en aquellos momentos, también al final de la guerra, se bombardea la abadía de Santa María delle Grazie, en la que estaba pues el famoso fresco de Leonardo da Vinci, donde aparece supuestamente María Magdalena y Jesucristo, y se bombardea por 2 veces, y simplemente porque intentan destruir y borrar la presencia de ese mensaje de Jesucristo con María Magdalena. Y entonces ahí empezó la ficción de un libro que se va a publicar dentro de poco, en el que he tenido el honor de compartir el texto con mi amigo y autor absolutamente reconocido, Felipe Botalla, sobre el monasterio de Montecassino. Es decir, alrededor de Sapiens y del Congreso, chico, no sé qué hacéis vosotros también, alguna energía movéis, porque oye, en el mundo editorial se constela, o sea, se consigue. O sea que vamos a hablar hoy de otro proyecto para ver si lo conseguimos también. Bueno, esto estamos hablando de alta magia, Tristán. Hay personas de los primeros congresos, el primero y segundo que hice, que eran colaboradores de este programa, han salido personas de referente internacional que tiene millones de seguidores, en tanto en cuanto eran unas personas que tenían pues un blog, que colgaban alguna noticia, sí, y esto pues nos enorgullece, porque Sapiens es esto, es plataforma de divulgación, de compartir, y si el universo conspira positivamente a tu favor, oye, pues disfrútate, hazte rico, pues explicando cosas que sabes, ¿no? Y así le ha sucedido a muchísimas personas. Bueno, vamos al libro. Los esenios, la superación de la muerte. ¿Por dónde empezamos? ¿Por un monasterio, por un templo, un castillo? Cuéntanos. Bueno, yo creo que tenemos que empezar por un río lejano que no es el Jordán, que es el Nilo, y es alrededor de donde, digamos, esta semilla de ese pueblo secreto, el pueblo del secreto, va germinando. Entonces, antes de llegar a Qumran, antes de llegar a las cuevas, antes de llegar a los manuscritos, hay una génesis primera, que son, digamos, mi teoría, una gente del norte de Europa, grandes marinos, que van descendiendo a la búsqueda de los países cálidos o guiados por sus dioses o por sus guías espirituales, y establecen una serie de colonias en el Mediterráneo. Y entonces en estas colonias del Mediterráneo son poblaciones nórdicas, y entonces, pues bueno, hay una muy importantísima, que es en la península del Peloponeso, la costa occidental, llegó a llamarse Mesenia, es decir, los famosos espartanos, aquellos de 300 de la película que hemos visto todos, que por cierto está muy bien y siempre es recomendable volverla a ver de cuando en cuando, a recordarnos que en estos momentos deberíamos sacar fuerzas de donde aparentemente no las tenemos para resistir a todo este ataque mundial. Pues los espartanos, de alguna forma, pues también fueron pueblos del norte. Pero hay una parte de esta península occidental, y yo creo que de la parte sur de la bota de la Itálica, que fueron ocupados por esta gente, que en Esparta, esta provincia o en este nuevo territorio habitado por esta, digamos, nueva raza o nueva etnia, se llamaba Mesenia y se sigue reconociendo como Mesenia. Y estos mesenios, ya fíjate que empieza a resonar la palabra esenios, saltan de ahí al norte de Egipto,
eran gente que eran descendientes seguramente y portadores de un genoma especial. Yo siempre he pensado y he comentado que hay un origen a todo esto que todos reconocemos en la Atlántida, y con mayor o menor proximidad, digamos, de teorías o, digamos, de planteos intelectuales, pero creo que todo procede de allí. Y estos serán los famosos Mesentiu, que se establecerán en la costa norte de Egipto, y que, con que son portadores de una ciencia secreta, serán reconocidos también por los atlantes que ya viven o se han desplazado a esta zona del delta del Nilo, y entonces allí empezará, digamos, como una especie de escuela científico-sacerdotal, que serán en una primera parte los que fundarán y trabajarán el primer sistema piramidal en Egipto, que es el de Saqqara, con uno de sus guías, que era Imhotep. Y ahora quiero recordar una cosa, que este gran ingeniero y científico que construyó esta pirámide, Imhotep, su nombre nos lleva por resonancia a la saga de los faraones Amenhotep, primero, segundo, tercero y cuarto, que es Akhenatón. O sea que aquí vemos que hay seguramente una línea de hibridación en la cual hay, digamos, un camino genético, es que no sabemos si se expresa con naturalidad por reproducción o tiene que ser activado por algún sistema, como por ejemplo, ¿me entiendes?, la introducción de esta saga en algún tipo de máquina de piedra especial como Saqqara. Hay una teoría muy buena sobre la construcción de Saqqara como un elemento no tan solo de captación, sino de dispersión de una energía superior. Muchos hablan de la energía taquiónica, esta energía tan misteriosa y tan discutida, que es superior en velocidad a la velocidad de la luz, y probablemente también en las pirámides de Giza. O sea, todo empieza, yo pienso, en el Nilo. Antes de llegar a Wadi Qumran, que es donde todo el mundo empieza la historia de los esenios, pues yo creo que esto empieza 2000 años antes en Egipto. Y no sé si contesto un poco tu pregunta o me salgo un poco por la tangente. Bueno, lo que sí, ya os avanzo, amigos y amigas, que haremos una segunda parte, porque Tristán se lo merece, porque el contenido de este libro es mucho más de lo que nos podemos llegar a imaginar. Por tanto, Tristán, seguimos, si aceptas esta proposición muy decente, de seguir avanzando en los esenios, ¿no? ¿Qué nos podrías destacar de los esenios y no sé, y si hay alguna relación con relatos bíblicos, ¿no? Porque esto estaría un poco por aquellos tiempos. ¿Hay alguna relación o no? Bueno, ya sabéis que en realidad, bueno, hoy en día hay numerosos voces disidentes en Israel. Esta semana he tenido la gran fortuna de reunirme con un personal docente de la Universidad de Tel Aviv, en la que, digamos, un amigo mío que es un gran científico de aquí, de Barcelona, al cual le regalé mi libro de los esenios, tenía a esta gente de Tel Aviv con él, que están estudiando con él, y le digo, oye, tenéis que conocer a Tristán, porque vosotros que sois de allí, y sí que nos interesa mucho el tema de los esenios. Y entonces, bueno, me vi obligado a una conferencia de 2 horas en inglés, que ni te cuento que mi inglés es un poco macarrónico, las dificultades que tengo para expresarme en inglés más o menos comprensible en el mundo académico. O sea, fue una prueba auténticamente, ¿me entiendes?, de superación, no de la muerte, sino de mis dificultades lingüísticas con el inglés, ¿no? Y bueno, el tema de la Biblia, vuelvo atrás, hablamos también con estos señores de una serie de personajes. Para mí, el personaje estrella de este momento en Israel. Bueno, Israel es un país que tiene una estructura docente, es un país constantemente en guerra, pero que tiene una estructura docente tan acojonante para lo que es el país, que ya la quisiéramos para España, ¿no? Y bueno, hay un autor que ya he mencionado muchas veces, que es Israel Finkelstein, que ha sido, hasta hace poco, tiene también su nombre mayor, tiene casi mis años,
Y entonces ha dirigido pues excavaciones absolutamente estrellas, ha creado un nuevo sistema de datación de la estratigrafía. O sea, es un hombre que, aparte de, digamos, de polémico, es un gran científico y reconocido. Él dice, y bueno, que es un tema que yo siempre he compartido, ¿no?, que la Biblia es un conjunto de relatos, digamos, tomados de aquí y de allí. Muchos hemos leído los libros del doceavo planeta y todos estos libros de este autor, Zacarías Sitchin, que él ya habla de que todos los relatos bíblicos están tomados de relatos de sumerios, ¿eh? Y claro, muchos autores coinciden que el pueblo de Israel no tuvo historia, era un pueblo nomádico. Ese templo de Salomón dice que era tan maravilloso para un pueblo de nómadas. Pues bueno, tener 4 maderitas doradas de un tamaño que se hacían traer las maderas desde el Líbano, porque en el desierto solo había palmeras, y todo esto era algo totalmente extraordinario, pero no tenía nada que ver con, digamos, la opulencia de los monumentos, por ejemplo, de Babilonia en aquellos momentos, que junto con Egipto pues era el lugar más civilizado y más avanzado de la tierra. Y estos pueblos que son, digamos, asolados por los asirios primero, que destruyen el primer templo de Salomón, y luego recogidos por las huestes de Nabucodonosor y llevados a Babilonia, que nos imaginamos que, bueno, que habrían raptado a miles de personas, pero en aquel tiempo estos pueblos, todos los grandes arqueólogos que han estado trabajando sobre el terreno en Israel, dicen que eran realmente, digamos, pequeños pueblos de gente, digamos, de agricultores básicos y sobre todo de ganadería de supervivencia, ¿no?, en aquellas tierras secas. Pues bueno, debían recoger, pues yo qué sé, 1000 personas, y ya prácticamente debían vaciar el territorio, y se los llevaron a Babilonia. Y ahí es cuando esta gente ven un pueblo con historia, un pueblo con leyendas, un pueblo culto, y en el periodo de estancia en Babilonia empiezan a pensar que ellos necesitan esto para llegar a ser no un grupo de pastores disperso, sino para llegar a ser un pueblo más o menos cohesivo. Y cuando regresan, después de que Ciro el Grande les da la libertad de poder regresar a su tierra, intentan poner, digamos, esto, digamos, conjuntarlo y escribir una historia de ellos mismos sin que sea la historia de ellos mismos, prácticamente legendaria. Y estos autores como Beatriz Istra, Raquel Elliot, que también es otro personaje interesantísimo, Israel Finkelstein tiene un libro muy bonito que se llama La Biblia desenterrada, su primera obra en la que empieza a manifestar, es muy antigua ya, su polémica sobre la idea de que la Biblia, ¿me entiendes?, es un libro histórico. Lo digo refiriéndome un poco a lo que tú decías sobre los esenios, ¿no? Entonces dice, no, todo esto es un conjunto de relatos que ellos traen de las tierras de entre el Tigris y el Éufrates, y entonces lo intentan, digamos, crear su propia leyenda de pueblo. Y entonces él dice, pues bueno, pues ni el Pentateuco ni el Deuteronomio son libros que podamos tomar, ni ningún otro libro sagrado que podamos tomar como referentes históricos. Lo podemos tomar como una literatura magnífica, en la cual puede haber, digamos, la voluntad de crear, digamos, una idea de nación, pero nada más. Porque los trabajos sobre el terreno en búsqueda de las confirmaciones arqueológicas y científicas de esa historia nos han demostrado que no existen vestigios. Y entonces, claro, en este sentido, claro, buscar en los textos antiguos del mundo hebreo referencias sobre los esenios tampoco es demasiado fiable, porque si no salen, pues puede ser porque se los hayan olvidado o porque no quisieran reconocer que en el territorio que ellos estaban ocupando existía una etnia distinta, que es lo que yo soporto en mi teoría. Que los esenios no nacen del pueblo, digamos, de los pueblos semíticos, ni los cananeos, ni los galileos, ni los samaritanos, ni los judíos, ¿no? Sino que son gente que ha venido de otra parte y se ha instalado allí y que son respetados porque son grandes científicos, grandes sanadores
grandes curadores, gente que tienen un nivel superior y que son capaces de curar. Y entonces son respetados, viven apartados de la comunidad hebrea, por decirlo general, y son respetados y incluso, digamos, con un cierto tipo de miedo, ¿no? Porque son unos grandes magos, ¿eh? Y eso es lo que hay. Y por eso en la Biblia probablemente, asumiendo que no es un relato fiable, no se les cita nunca y aparece de pronto, alrededor de 200 años antes de Jesucristo, aparece algún primer comentario que Filón de Alejandría, que era un judío que vivía en la ciudad de la ciencia, en la metrópoli, es más el paraíso de la ciencia de aquel momento, es el primero que empieza a citar que había una gente que eran como curadores y semimagos y que tenían algún tipo de poder y que estaban allí y que se habían asentado incomprensiblemente en las riberas del Mar Muerto. Esto es lo que te quería preguntar. ¿Por qué una comunidad tan avanzada en aquellos tiempos busca aquel lugar? Y no sé, mientras te estoy diciendo esto, me viene, no sé, como un flash, ¿no? Es como si estás comiendo una paella y te viene un flash pues de una naranja, una manzana, y dices, ¿y esto por qué me viene? Me ha venido un flash. Heisman, los hombres del hielo. Esta gente que, bueno, que aparte, repito, que, bueno, habían ido, este nombre venía de Iceman, el hombre del hielo, o bien de Eisenman, que tiene, digamos, una fonetización muy parecida, porque ambas cosas son coincidentes. Los hombres del hielo del norte, del frío, y a la vez los que conocen el manejo de los metales, digamos, de una acepción muy simple, los hombres del hierro, los que son capaces de fundir metales y convertir los metales en cualquier otra cosa, incluso lo más importante en aquellos tiempos, en armas, ¿no? Pero también coincide con el nombre de una población que está alrededor de la península de Jutlandia, entre Dinamarca y Holanda, toda esa costa, digamos, occidental de los países germánicos, que eran los frisones, ¿no? Digamos, pero que en realidad su verdadero, digamos, esto es una transliteración al latín o a nuestro lenguaje español, que son los friesons, que quiere decir los hijos libres, los que no están sometidos, los que pueden ir a cualquier parte. Y además podían ir a cualquier parte porque además eran los grandes navegantes y al igual que los vikingos, conocían la ciencia de la construcción de los barcos, unos barcos de navegación. Yo creo que si habéis visto algún casco de un drácar, os quedáis, bueno, sobre todo la gente que son marineros y que saben un poquitín de lo que son la hidrodinámica de los barcos, y te quedas absolutamente alucinado, es decir, pero ¿cómo esta gente, cómo podían tener esta ciencia, además construida de una forma muy sencilla? Pues esta gente tenía unos barcos que tenían una capacidad de navegación, además por aguas bravas, muy fuertes, y estos son los que de pronto, o que repito, por sus guías, por Odín o por cualquier otro tipo de guía espiritual, se dirigen hacia el sur, porque quizás esta gente ya había nacido del sur, porque probablemente Atlantis estaba, digamos, más cerca del Ecuador. Una cosita, permíteme, nos queda un minuto de programa. ¿Te parece que vayamos emplazando a nuestros seguidores para la próxima entrevista? Y haremos tantas como haga falta, Tristán, de verdad, porque has hecho un trabajo excelente. Incluso nos hablas de, bueno, qué hay de esta famosa y clásica estrella que parece hebrea, ¿no? La de las 5 puntas, salomónica hebrea. También hablas de esto, que es uno de los interrogantes que hay mucho, que aparecen leyendo por aquí y por ahí. Dices, bueno, ¿y esto realmente qué significado tiene? Sí, quiero decirte una cosa, porque tú antes has comentado algo, ¿no? Que decías, dices lo mismo de estos programas, sale la posibilidad de hacer un otro libro. Pues mira, yo cuando recibí este libro de Editorial EAS, porque aparte quiero dar las gracias a Editorial EAS,
porque en estos momentos tan difíciles, editoriales tan difíciles para la cultura, bueno, está haciendo una labor absolutamente que bueno, para mí es máxima, ¿no? Porque además están trabajando mucho en el mundo de la investigación espiritual e histórica, y bueno, no tan solo me ha publicado el libro de los Eseños, sino que ahora va a publicar mi libro, el libro de Felipe conmigo, que también será otro de los libros que va a dar muchísimo que hablar, pero hay mucho que hablar. Y entonces, pues quiero decirte, oye, en el momento que me enviaron el libro, me lo volví a leer de cabo a rabo, ¿eh? Y dije, tengo que escribir otro libro sobre los Esenios. ¿Por qué? Porque es que cada capítulo es un camino abierto. Y es un camino abierto que me apetece mucho explorar hasta el fondo. Es que esto es alquimia pura. Estaríamos, no sé, me viene otro flash, y para concluir, cuando hablamos de los Esenios, quizás estaríamos hablando de una especie dentro de la especie humana. Sí. Mira que la respuesta es categórica, sí. Y además de una superespecie que cuanto más nos acercamos para intentar racionalizar quiénes serán y por qué de su presencia, más preguntas nos tiran hacia otra cosa. Yo te voy a decir una cosa que estoy absolutamente convencido, Todas estas cosas que han pasado hoy antes del programa, bueno, también te he de decir que cuando yo recibí el libro de los Esenios coincidió con un momento muy importante de nuestra vida, de Olga y mía personal, que ya comentaremos más adelante. O sea, a la entrada del libro de los Esenios, ¡poing!, abrió una puerta que no esperábamos que se abriera tan rápida. Si me permites, Tristán, y siempre pidiéndote permiso, me permitirás poner uno de mis péndulos encima del libro a ver cómo reacciona, y si la reacción es un poco insólita / sorprendente, ¿me permitirás publicarlo? Sí, lo que tú quieras, sí, claro que sí. Qué maravilla. Tristán, te emplazo ya para la semana que viene para seguir hablando de tu libro espectacular, porque vale la pena. Se puede comprar a las personas que nos están escuchando directamente en algún sitio, los puntos de venta habituales, ¿verdad? Yo creo que sí, para ayudar a esta editorial tan valiente, por la que tengo un gran respeto, ya sabes que bueno, he publicado otro libro con ellos, que es El guerrero asceta y las runas, y Felipe creo que ha publicado 2 libros también anteriores, o sea que ambos estamos absolutamente convencidos de que es la mejor editorial. Y hay otra cosa muy importante, el primer libro de poemas que ha publicado mi esposa Olga, que es El cáliz del tiempo, también lo ha publicado con ellas. Y además, voy a añadir una cosa que le dije al director, al editor. Digo, oye, ¿tú sabes que hay un edificio de Andorra que tiene, uno de estos recién construidos, espectacular, muy céntrico, que tiene el mismo logo que tú tenías ya en tu editorial? Dice, sí. Y fui a hacerle una foto y se quedó perplejo. Como todo lo que nos envuelve en este mundo, que nos deja perplejos, pues hay unas cosas aún más superiores. Tristán Castelldepinos, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo a todos y hasta pronto. Y amigos y amigas, como siempre te lo he dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones y déjame darle una chispita. Conclusiones esenias.